Buenas noches, muchas gracias. El predicador también viene con botella, ¿no? He visto que todos los músicos se han bajado con botella. Qué hermoso es poder estar aquí. Damos gracias y también le damos las gracias también a los que están viéndonos a través de la virtualidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Vamos a leer un versículo y vamos a tener un tiempo de oración. Filipenses capítulo 4, versículo 8. El tema de hoy es victoria sobre nuestros pensamientos. Vamos a ahondar en la palabra y vamos a ver de qué manera nosotros podemos tener victoria sobre nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Mi Dios que estás en los cielos, estamos tan agradecidos, Señor, por estar aquí. Te ruego, Dios, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda estar enseñándonos, que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón dócil, sensible, Señor, a tu palabra para poder llevarla a la práctica. Que no sea información solamente, sino que podamos vivirla. Agradecerte, Señor, por el privilegio que tú me das. Ayúdame a hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo. Fielmente, Señor, para que la iglesia pueda ser edificada y para que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, victoria sobre nuestros pensamientos. La verdad que ha sido, primera vez que tomo el tema la verdad que ha sido difícil, porque abarca muchas áreas de nuestra vida. El pensamiento en nosotros es como la torre de control de los aviones, es la torre de control. A medida que nosotros pensamos alguna cosa, son esas cosas las que le vamos a llevar a la práctica. Por eso es tan importante de qué manera nosotros pensamos, de qué manera nosotros tenemos el pensamiento acerca de Dios, acerca de las circunstancias, acerca de todo lo que nos rodea. En Proverbios, creo que en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra corazón ahí se traduce también como pensamiento. Dios nos pide que nosotros guardemos nuestros pensamientos. Y en esta noche vamos a ver cómo nosotros podemos hacer, cuáles son aquellas cosas que debemos concentrar nuestra atención, nuestro pensamiento. Y vamos al libro de Filipenses, vamos a tener algunos pasajes en esta lectura. Y es una carta que está escrita por el apóstol Pablo a modo de agradecimiento. Esa iglesia había estado siempre ayudándole al apóstol Pablo. Pablo en su segundo viaje misionero ha predicado y poco tiempo después la iglesia ha sumergido. Y Pablo le escribe a modo de agradecimiento aquí a los filipenses. Y el versículo 4:8 dice que nosotros debemos pensar en todas estas cosas excelentes, porque si nosotros nos podemos a ver, son cosas buenas. Recién estaba cantando y estaba meditando también un poco en lo que es ahora. Si vos pones en internet, hay muchos de los que hablan de riqueza. Hay libros que, por ejemplo, se titulan Piense y hágase rico. El poder el poder del pensamiento positivo y que nos ayudan y que podemos ver que ahora está en un auge de todas estas personas que hablan del pensamiento positivo, de pensar en positivo, de pensar el bien, de alejar el mal. Bueno, eso estaba escrito hace muchos años aquí en la palabra. Por eso el apóstol dice, en todas estas excelencias nosotros debemos pensar. ¿Cómo nosotros podemos tener victoria en nuestros pensamientos? Lo primero,
debemos concentrarnos en las promesas de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y estando persuadido o convencido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo le dice, ustedes deben confiar en las promesas de Dios. Eso es lo primero. Si nosotros queremos tener victoria sobre nuestros pensamientos, lo primero que tenemos que hacer, confía en las promesas de Dios. Debemos conocerlo a Dios. Cuando estemos nosotros desanimados, recuerde, Dios no nos abandona. Muchas veces en nuestro pensamiento, Dios nos abandona. Dios está lejos. Pero también eso influye en cómo nosotros hemos sido criados. Quizás no hemos sido criados con nuestros padres, pensamos que Dios es un Dios lejano. Pasa muchas veces eso. En los momentos de escasez, quizás en los patrones cuando éramos niños, hemos sufrido mucha escasez y quizás pensamos que Dios es un Dios mezquino. En los momentos de soledad, pensamos que Dios es un Dios ausente, que no está presente. Cuando tenemos nosotros la autoestima baja, hemos sido criados con eso. Pero aquí Dios nos dice, ustedes son el poema, Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos el poema de Dios. Dios te ama. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios busca lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Desea. Y Él aquí nos está diciendo, confíen en mis promesas. Confíen en mi palabra. Hemos dicho, primero, confiar en las promesas, concentrarnos en las promesas. Segundo, concentrarnos en la pertenencia. Vamos a capítulo 2, capítulo 3, versículo 20. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recuerden que Filipos era una colonia romana. Roma mandaba a los militares que ya se ven jubilados, mandaban muchos con todas sus familias a poblar esas ciudades, y Filipos era una de ellas. Y ahí le inculcaban la letra, le inculcaban el idioma, le inculcaban el modo de vivir, todo. Por eso el que vivía en Filipos estaba orgulloso de ser filipense, o sea, estaba orgulloso de pertenecer a Roma. Por eso ellos decían, nosotros somos romanos, como jactándose. Y aquí Pablo le dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en la iglesia se habían metido los gnósticos, que ellos decían que el cuerpo era malo y el alma era buena. Por lo tanto, nosotros deberíamos pecar. Había una libertad, la libertad en Cristo se había transformado en libertinaje. Aquí los gnósticos se enseñaban eso y se habían introducido en la iglesia y enseñaban que pecar en el cuerpo estaba bien, que no traía sus consecuencias. Y aquí muchas veces nosotros pensamos en estas cosas que para la sociedad son buenas, el comer de más, el adulterio, la homosexualidad, las borracheras, son cosas que están bien para la sociedad de hoy. Pero un creyente debe pensar en las cosas santas o el deseo de tener más, de adquirir más. Nosotros pertenecemos al cielo, por lo tanto nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Y la manera que los que no son de Cristo van a ver en nuestra vida y van a confiar en el Señor. Estamos viendo cómo nosotros debemos vencer
nuestros pensamientos, cómo podemos tener victoria. Hemos dicho primero confiando en las promesas, en la pertenencia y también en los planes. Aquí en el versículo 4, el capítulo 8 dice: piensen ustedes en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo. Aquí esta palabra justo quiere decir lo que es debido a Dios y lo que es debido a los hombres. Nosotros debemos el deber a nuestro Señor, el de conocerle más por medio de su palabra. Pero también nosotros le debemos a los hombres. Por ejemplo, en nuestro trabajo, ser responsables en nuestro trabajo, buscando la excelencia siempre, sumisión a pesar de las cosas que quizás sean injustas. Muchas veces te va a tocar a vos que no va a ser, digamos que tu jefe quizás te va a imponer algo y no te va a gustar a vos, pero nosotros tenemos que ser suficientemente sumisos para acatar esa orden. Debemos ser responsables con los hombres, pero también con Dios. Si me acompañan aquí al versículo, capítulo 2, versículo 16, dice el versículo 16: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nosotros debemos amar este libro. La palabra asidos quiere decir tener en alto la palabra de Dios. No solamente es leerla por leer, sino también estudiarla, memorizarla y obedecerla también. Si nosotros queremos tener victoria en nuestros pensamientos, debemos pensar en aquellas cosas para Dios, en aquellas cosas que son buenas para los hombres, pero también en la pureza. Dice todo lo justo, todo lo puro. Y ahora la pregunta en esta noche: ¿hay pensamientos quizás sucios en nuestra mente? ¿Hay pensamientos obscenos? Nuestros pensamientos deben ser limpios. Pero también, seguido de ahí, dice todo lo amable. Y ahí nosotros podemos ver que esta palabra quiere decir algo referido al perdón. Si vamos nosotros al capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí la palabra he buscado, la palabra Síntique, la palabra Evodia quiere decir viaje placentero. Y la palabra Síntique quiere decir compañía placentera. Creo que estas dos mujeres, porque eran dos mujeres que eran líderes en la iglesia, creo que eran buenas amigas. Eran líderes, según los estudiosos. No sé cuál ha sido el problema. Aquí no lo cuenta cuál ha sido el problema. Por algo el Señor no lo cuenta. Pero al parecer yo pienso que deben ser amigas, hermanas, porque aquí en el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No sé, mira, es como si fuera que dice, ahorita cuando vos te vas de viaje, a vos te dicen: che, buena suerte, buen viaje. Algo así, están compenetrados esos nombres.
Aquí Pablo le dice, ustedes tienen que ser del mismo sentir, tienen que haber perdón. Y también meditaba que la falta de perdón en nosotros trae amargura. Quizás vos has venido o estás aquí, quizás no te hables con un hermano o con una hermana. Eso va a traer una raíz de amargura. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 12. Y dice que eso contamina a otros. Ahora hay una palabra que me gustaría estudiar y ver aquí. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra gentileza ahí es modestia, es ser comprensivo, simpatía, es justicia y algo mejor que la justicia. O sea, para explicarlo hay un ejemplo. Estaba el Señor, estaban los fariseos y estaba la mujer que había pecado en adulterio, que según la ley esa mujer tendría que ser apiedrada. Pero ahí lo que el Señor ha aplicado no era la justicia, porque si era por la justicia y por la ley, esa mujer tenía que haber muerto. El Señor le dice a todos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que no ha quedado nadie, solamente el Señor con ella. Y ahí está la palabra esa. El Señor no ha aplicado la justicia que se debería, sino ha sido gentil. Ahí está justicia y algo más que la justicia. Dice, una persona tiene la gentileza si sabe cuándo debe aplicar la estricta ley y cuándo la gracia. Aquí el Señor ha aplicado la gracia y es lo que nosotros también debemos hacer. Si un hermano nos falla, si un hermano nos traiciona o tenemos algo con un hermano, debemos quizás aplicar eso, esa gentileza, esa gracia, y debemos perdonarnos. Porque es algo que afecta a la iglesia, la falta de perdón. Afecta a cada uno de nosotros porque yo creo que como nosotros queremos crecer en el Señor. Queremos dar fruto para el Señor. Pero quizás el Señor en esta noche te dice, mira, vos tienes que perdonar. Tienes que sacar esa raíz de amargura para que vos crezcas. Porque es imposible crecer con una raíz de amargura. El otro día me había ido estaba en casa, me había ido ahí cerca del río a traer pasto. Y me había ido muy cerca del río. Y empezó a meter la pala así, y eran unos pastitos verdes, así grandes. Pero no tenían la firmeza, estaban llenos de arena. Y bueno, yo le plantaba y parecían verdes así. He venido dentro de 2 días, así, yo los llegaba. Pero los pastitos estaban mil amarillos, así, secos, totalmente secos. Porque no tenían esa raíz firme. Nosotros debemos sacar esa raíz de amargura. No debemos dejar que estorbe a los hermanos. Debemos practicar el perdón. Después dice el versículo 6, por nada estéis afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Muchas veces nuestros pensamientos son de preocupación. No sé ustedes, pero yo suelo preocuparme 20 días adelante. El otro día ha pasado un problema en el trabajo, me iban a retar a mí, me iban quizás a sancionar por una equivocación mínima mía. Y estaba la persona ahí que me iba a sancionar a la par y yo estaba muerto de miedo. Así el corazón me hacía así, pum, 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 pum.
Y empezó a decir, no, me va a complicar porque seguramente van a hacer venir más días, más horas de trabajo. Y empezó a preocupar de una manera que no te imaginas. Y estuvo como 2, 3 horas así con las palpitaciones, me quería, no sé, subir la presión, casi me han internado, no sé qué. Pero después le pregunto a mi compañero, che, ¿qué ha pasado con el chico este que me iba a sancionar? No, se olvidó, dice. Se olvidó. Y yo digo, tanto me preocupó por esta cosa. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Nos preocupamos 20 días, que vamos a comer de aquí al 20, que vamos a comer para la fiesta, algo así. No, hermano. Nosotros debemos mirar atrás y debemos ver que el Señor ha sido fiel. Nunca nos ha hecho faltar nada el Señor. El Señor ha sido fiel. El Señor nos ha cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice, piensen en Dios, piensen en lo bueno que es Dios, piensen en que el Señor es proveedor. Por eso dice, no se afanen por nada, no se preocupen por nada, oren a Dios, hagan oración, son oraciones generales. Súplicas, cuando dice súplica es por algo especial. Uno ora por algo especial, clama a Dios, se arrodilla delante de Dios y también llora delante de Dios. Pero cuando dice con acciones de gracia es algo, una marca distintiva del creyente. Cuando uno agradece por lo que tiene, no está mirando lo que le falta. Nosotros debemos ser agradecidos porque tenemos un techo, tenemos una esposa, tenemos hijos que están sanos. Y el Señor ha sido fiel. Y el Señor nos manda que pensemos esas cosas. No se preocupen por nada. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Esa palabra guardará es como va a proteger. Pablo está empleando el vocabulario militar, algo que va a guardar, que va a proteger nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, esa paz que nosotros muchas veces no podemos explicarla, porque quizás vos has venido aquí en dificultad, quizás con problemas económicos, con peleas, con discusiones, con algo que te está atando el corazón. Y aquí el apóstol dice, orá, suplicá, da gracias. Y la paz de Dios, dice, va a guardar tu corazón. Vas a tener ese gozo calmo en tu corazón de saber que Dios está en esa circunstancia. Qué bueno es saber que cuando nosotros estamos en problemas, estar confiado de saber que Dios está al control. Y muchas veces somos tercos, muchas veces nos enojamos contra Dios, alzamos nuestra voz contra Dios, y cuando todo pasa nos damos cuenta que el Señor ha estado ahí, ha estado obrando. Quizás el Señor te ha humillado y tengas que decir como el salmista, me ha sido bueno que Dios me humille para que aprenda tus mandamientos. Porque también Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien, como dice en su palabra. Estamos viendo las cosas que nosotros debemos pensar para tener victoria. Dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. La palabra virtud es excelencia. Vamos a suponer que si vos antes de conocer al Señor entrenabas, cuando conoces al Señor y empiezas a caminar con el Señor, tienes que entrenar más. Si comías sano aquí, tienes que ser excelente aquí también. Si vos sos responsable en tu trabajo, en tus estudios, si sos respetuoso antes de haber conocido al Señor, tenemos que llevar esa excelencia a un camino, a un escalón más. A eso está refiriéndose el apóstol Pablo. Ser excelente, buscar la excelencia en el servicio también. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando dice si hay algo digno de alabanza han escuchado muchas veces ustedes decir, a mí no me importa lo que digan las personas. Muchos de aquí lo hemos dicho. Yo me voy a comportar como quiero, porque yo soy libre, no me importa.
Lo importante es lo que piense Dios, decimos nosotros. Y no es así. Es importante, sí, obviamente para Dios, pero también es importante lo que otros piensen de nosotros. Por eso dice, si hay algo digno de alabanza, de que alguien hable bien de vos, es bueno. Cuando las personas hablan bien de vos, es que quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Las personas están viendo a vos, en vos, a Jesucristo. Y en eso nosotros debemos pensar. Para terminar, quiero leer un versículo que está en Filipenses 2, del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra despojó es kenos, que es vaciar el contenido. ¿Qué es lo que tienes que vaciar en tu corazón en esta noche? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos vaciar, sacar de nuestro corazón para que sea llenado con Dios? Esa es la pregunta que te dejo. Quizás mañana, la otra semana ya no te acuerdes nada de lo que haya dicho. Pero quiero que te lleves esta pregunta. ¿Qué es lo que el Señor tiene que sacar de nuestro corazón? ¿Qué tiene que vaciar de nuestra vida para que sea llenado con su palabra y con su plenitud? Vamos a orar. Mi Dios que estás en los cielos, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias Padre porque nos animas a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo honesto, en lo puro. Muchos de aquí, Señor, hemos venido con cargas en la semana, situaciones difíciles, preocupaciones, afanes de nuestra vida. Quizás nuestros pensamientos nos han llevado a la depresión, a la angustia, pero hoy, Señor, estamos delante de ti y dejamos todos estos malos pensamientos en tus manos, para que por medio de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, tú vayas llenando nuestro corazón, vayas cambiando nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y al salir de aquí, Señor, podamos tener victoria sobre nuestros pensamientos y podamos llenarnos, Señor, de tu palabra, porque como dice tu palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.